Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte, qué bueno que estás por acá nuevamente y bueno, poder darle continuidad a estas conversaciones que son importantísimas para nosotros desarrollar esa mentalidad digital que es importantísimo, ¿no? A mí me costó muchísimo porque yo vengo evidentemente de una época donde lo digital no era lo sustancial, no era lo importante, pero ahora entrado en este nuevo tiempo, yo creo que es determinante que nosotros, emprendedores, profesionales, tengamos una visión mucho más amplia de lo que significa ser digital, ¿no? Y esto tiene que ver con relación a nuestros temas de productividad, nuestros temas de nuestros alcances, a las posibilidades que tenemos, las formas como nos conectamos con el otro, con el mundo. Y en la medida que vamos dominando todo esto y nos vamos adentrando, en esa medida, bueno, vamos digamos, sacar mucho más provecho a nuestros talentos, a nuestros conocimientos, a nuestras capacidades, y eso es lo que queremos, ¿no? Eh, Más bien no encontrarnos de alguna manera limitados porque no dominamos o porque no sabemos cómo comportarnos ante ciertas situaciones o escenarios, sino todo lo contrario. Nosotros aquí compartir un poco de cómo esa visión de lo digital nos puede ayudar, ¿no? Hoy yo quiero hablarte de esos momentos donde nosotros sentimos que nada funciona, como que estamos en el desarrollo de un proyecto, un emprendimiento y parece que, bueno, tenemos años ahí dándole a la cosa y siempre es lo mismo, es el mismo nivel, es el mismo volumen, parece que nada cambia y, y a veces nos sentimos un poco agotados, ¿no? Frustrados, cansados porque no era lo que nosotros imaginábamos en principio. Es decir, cuando nosotros nos planteamos una idea, un proyecto, lo que fuera, nosotros imaginamos, hacemos una proyección y vemos cómo esto va creciendo en el futuro, ¿no? Y nosotros mismos vamos visualizando ese crecimiento. Ahora, cuando llega ese momento o cuando llegan esas distintas situaciones, vemos que no pasa así como lo imaginamos al principio. Y eso nos desgasta un poco, ¿no? Ahora, yo en principio, bueno, quiero decirte que esto nos pasa a todos, no solamente te pasa a ti, que sientes que como que ya ha pasado mucho tiempo y como que ya no da para más. Nos pasa a muchos emprendedores, me ha pasado a mí y yo sé que le va a seguir pasando a mucha gente. Así que bueno, si quieres ver un poco qué hacer cuando tenemos estas sensaciones de que estamos perdiendo el tiempo con el emprendimiento, con el proyecto, con lo que estamos haciendo, vamos a ver un poco lo importante de lo que has hecho hasta ahora, a pesar de que sientas que no has alcanzado mucho, es importantísimo lo que hasta ahora has hecho, ¿no? Para desarrollar ese proyecto y el esfuerzo que has imprimido para hacerlo. Vamos a hablar un poquitico de eso después de la pausa, así que si te interesa un poco que conversemos sobre esto. Ok, qué bueno que te quedaste, qué bueno que estás allí y bueno, continuamos entonces, ¿verdad? Compartiendo un poco sobre este tópico que en lo particular a mí pues me parece muy interesante porque desde hace muchos años que vengo trabajando y formando a emprendedores en temas que tienen que ver con el emprendimiento, capacidades, talentos y cosas que son importantes evidentemente para tener fortalezas a la hora de que yo pues decido emprender, iniciar alguna idea o cualquiera de estas cosas dentro o fuera de internet, donde sea o como sea que lo quieras hacer. El punto está en que nadie nos dice qué va a pasar en el tiempo o no sabemos qué va a pasar en el tiempo. Y creemos, bueno, porque cuando iniciamos muy motivados, muy enérgicos, muy llenos de esperanza. Creemos que todo, en el proceso, todo va a estar siempre bien. Y no es así. Nosotros vamos a tener, en el camino, vamos a encontrar muchos tropiezos, muchas trabas, muchos obstáculos, muchos desafíos. Y qué bueno que esto suceda. ¿Ok? Qué bueno que esto suceda. ¿Por qué? Porque en la medida que estos obstáculos se están presentando, en esa medida tú vas a ir descubriéndote como emprendedor, vas a ir descubriéndote como profesional, vas a ir descubriendo cosas que hasta que si no pasas por ahí, evidentemente no te vas a dar cuenta o no lo vas a encontrar o no lo vas a descubrir como te estoy diciendo, ¿no? Esto me dice a mí, y te hablo desde la experiencia, que el emprendimiento es un instrumento de desarrollo profesional o de desarrollo personal increíble. Es decir, cuando tú te dedicas a emprender y aprendes lo que eso significa y empiezas a trabajar capacidades nuevas que a lo mejor no tienes, aunque de pronto hayas
logrado una profesión, empiezas a ver que lo que te ha pasado no es una pérdida de tiempo, ¿no? Eso en primer lugar, lo que te ha pasado no es una pérdida de tiempo. Ahora, cuando empiezas entonces a ver que tienes algo a tu favor, o sea, que esto está a tu favor, obviamente, empiezas a darte cuenta que si no pasas por allí, por esos procesos de dificultades, quizás no vas a poder entonces tener, o no te vas a poder convertir, o no vas a poder tener las capacidades suficientes para poder manejar un proyecto o un negocio o un emprendimiento de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Si tú necesitas esas capacidades, esas fortalezas, lo que significa que necesitas esas dificultades de alguna forma para poder desarrollarlas, poder tenerlas, poder apropiarte de ellas y en ese sentido, bueno, estar mucho más preparado, ¿no? Ante las posibilidades que tienes o ante las oportunidades que tienes en el momento que tomaste la decisión de emprender. Ahora, tener esa sensación de que las cosas me están yendo mal o que no son como te gustan o que pudieran ser mejor, eso le pasa a todo el mundo que decide emprender. O sea, le pasa a todo el mundo en algún momento que decide emprender. Y nosotros en ese punto tenemos dos opciones. O fatalizamos un poco la situación, es decir, la sobredimensionamos y hacemos que nos duele, que nos afecte más. O suavizamos un poco la situación y cuando hay un desafío, hay alguna cosa por allí que de pronto no podemos manejar o nos sentimos estancados y reconocemos que estamos estancados, entonces podemos suavizar un poco la cosa compartiéndola con otra persona que de pronto está un poco más adelantado en el proceso. ¿Ok? Eso es bien importante, ¿no? Porque al final son procesos, cada uno tenemos nuestro tiempo, nuestros procesos, pero lo que sí puedes estar seguro es que hay mucha gente por allí que ha vivido cosas que está dispuesta a compartirlas contigo. Entonces, podemos suavizar un poco porque podemos acercarnos a personas que nos puedan compartir desde su experiencia cómo manejaron ciertas situaciones y cómo pudieron avanzar en distintos momentos, ¿no? Seguramente se sentían en un momento muy malo, se sentían que debían dejar eso de un lado, lo que estaban haciendo, y sin embargo continuaron y eso luego pues trajo beneficios para esas personas y pues nosotros podemos suavizar un poco la situación si escuchamos esas experiencias, compartimos con ellos desde esa experiencia que nos puede construir, que nos puede educar de alguna manera, ¿no? Eso en principio, y podemos hacer un balance con eso, porque lo que yo entiendo es que ahora mismo mucha gente que de pronto no le están saliendo un par de cosas bien y ya empiezan a convertirse en sus propios enemigos. ¿Ok? Entonces no puedes ser tu propio enemigo, no puedes ser enemigo de tu proyecto, no puedes ser enemigo de tu emprendimiento, porque tú sí vas a lograr derrumbar eso. A lo mejor ninguna otra persona a tu alrededor puede detenerte, pero tú sí lo puedes hacer, o sea, tú sí te puedes detener. Y tienes que tener cuidado con eso, es decir, no deberías ser tu enemigo, más bien deberías apoyarte, deberías ser tu aliado, deberías ser tu propio amigo en cuanto a los proyectos y en cuanto a las decisiones que tomaste de seguir adelante con alguna idea de emprendimiento. ¿Ok? Es decir, tú eres el primero que debe apoyarte. ¿Ok? Esto parece lógico porque debemos hacerlo, pero hay mucha gente que no se apoya a sí misma. Y luego, evidentemente, buscar a personas que apoyen esas ideas, que apoyen esto que tú estás haciendo. Cuando esto me pasaba a mí, hay tres cosas que tú debes manejar sí o sí, evidentemente para decir, bueno, tengo oportunidades, puedo comenzar de nuevo, puedo hacerlo otra vez. Lo primero que yo trabajé, digamos, para reconocerme como emprendedor y consolidarme como emprendedor, fue mis capacidades de venta. O sea, si tú como emprendedor no tienes capacidades de venta, las posibilidades de emprendimiento son limitadas para ti, muy, muy limitadas. Y eso tiene que ver con cualquier emprendimiento, con cualquier idea de negocio, incluso con cualquier empresa o compañía. Tú necesitas desarrollar capacidades de venta. Y el nivel de esas capacidades los decides tú, pero tú necesitas tener evidentemente un soporte, unas bases sólidas con relación al tema de venta, ¿no? Y eso es algo que trabajé muchísimo y lo podemos hacer de forma intuitiva y también lo podemos hacer de forma científica. Nosotros podemos estudiar ventas si nos da la gana, si queremos, o podemos hacer ejercicios de venta y practicar la venta, evidentemente para dominar y fortalecer esa competencia. Lo otro que trabajé tremendamente es mi capacidad de relación, cosas que no tenía antes y eso me ayudó muchísimo en cuanto a resolver situaciones que en el emprendimiento ocurren.
Muchas veces los emprendimientos cuando se encuentran estancados o van en declive tienen que ver con que el negocio tiene dificultades tremendas para relacionarse y si vemos un poco más adentro, el líder de ese proyecto tiene dificultades tremendas para relacionarse. Y si eso es así, no importa lo digital o lo analógico o donde sea que tú actúes, no te va a ayudar muchísimo, ¿no? O sea, es decir, esto va a ir en tu contra tremendamente. Y yo trabajé esas capacidades de relación. Igual, de forma científica o de forma intuitiva. Cuando hablo de forma intuitiva, estoy hablando de, bueno, ejercicios que te permitan relacionarte. Es decir, todos los días buscar maneras de hacer un contacto, de relacionarte con alguien, de conocer a alguien. Y en esa forma vas a ir desarrollando esa capacidad. De forma científica, bueno, vamos a ver evidentemente cómo puedo estudiar un poco más el tema de relacionarse con el otro, cómo puedo estudiar un poco más la psicología humana, cómo puedo estudiar un poco más, digamos, temas emocionales, cómo ser más empático. Puedo estudiar, o sea, puedo prepararme para relacionarme con el mundo. Siempre lo voy a poder hacer. Y si en este punto no lo he hecho, bueno, nunca es tarde para que tú domines esto, ¿no? Y lo puedes practicar, no solamente lo puedes aprender, sino que también lo puedes practicar y entonces ya tendrías dos competencias nuevas que son importantísimas para resolver problemas de emprendimiento o situaciones desfavorables en el emprendimiento. Estas dos competencias nada más. Y luego está una tercera que tiene que ver con los procesos. Esta tercera situación tiene que ver, perdón, esta tercera capacidad tiene que ver con desarrollar procesos. Es decir, tú tienes que desarrollar procesos siempre, en todo momento. Si tu negocio, pues, no lo entiendes como un proceso, difícilmente vas a poder construir uno. No podemos ver el negocio como simplemente el intercambio de productos o servicios por dinero, sino cómo funciona eso internamente, o sea, cuál es el proceso que eso ocupa. Y todo desde allí, evidentemente, bueno, puede funcionar, porque luego dentro del proyecto podemos particionar o podemos dividir de acuerdo a las distintas tareas que dentro de ese proyecto se ameritan, podemos dividir y ver cuáles son los procesos que necesito que funcionen y quién los hace funcionar dentro de ese proyecto para que yo tenga más posibilidades. ¿Cuál es la competencia que voy a desarrollar? La competencia de proceso. Si no tengo esa habilidad de proceso, es muy difícil desarrollar emprendimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos aprender sobre procesos. Y hay temas relacionados con la ingeniería, por ejemplo, la ingeniería industrial, que habla del tema de procesos y yo traigo toda esta fortaleza un poco de allí, a lo mejor por eso mi decisión y mi convicción de dedicarme al emprendimiento, pero no es exclusivo para las personas de ingeniería, es decir, una persona que quiere desarrollar un proyecto y que domina de alguna forma un poco todo este componente de proceso, le puede servir muy bien. Y cuando miramos el Internet, todo funciona por proceso, así que dominar los procesos te puede ayudar evidentemente a entender un poco cómo funciona todo dentro del mundo digital, ¿no? Entonces, esa mentalidad de proceso de verdad que nos da herramientas poderosísimas. Y cuando juntamos estas tres capacidades, cada vez que haya un problema de emprendimiento, nosotros vamos a poder hacer algo. Nosotros vamos a poder resolver de alguna forma. Pero la cosa no se queda allí, porque a lo mejor tú no tienes esa habilidad o esa competencia, pero hay otra persona que sí la tiene. Y si tú te acercas a esa persona, te puede dar ya rápidamente algunas ideas, pueden reflexionar un poco sobre el caso, pueden estudiar un poco la situación y pueden encontrar formas de salir adelante y poder entonces, bueno, tratar de que ese negocio poco a poco vaya creciendo y que se sienta ese crecimiento a manera de rentabilidad, a manera de volumen, pero que se sienta de alguna forma. Y ya esa sensación de estancamiento, de fracaso, de que la cosa no va bien, de que debo ya desistir de todo esto, eso va a ir disminuyendo porque en la medida que vas revirtiendo esa situación, vas confiando más, te vas sintiendo mejor. Entonces, bueno, cambia un poco la emoción, no solamente en ti, sino en el proyecto, en el ambiente, en el lugar donde estás haciendo eso, ese emprendimiento o ese negocio. Y bueno, esto es bien positivo para ti, ¿no?
Entonces, vemos que en las redes se habla mucho de muchas herramientas, o muchas aplicaciones, o muchas cosas que podemos usar para que un negocio mejore. Pero el negocio no mejora en la aplicación, el negocio mejora contigo. ¿Ok? Y esto es bien importante. El negocio mejora cuando tú mejoras. No mejora cuando hay una aplicación nueva. O no mejora porque llegó la inteligencia artificial. Mejora cuando tú mejoras. Entonces, por eso mi llamado y mi reflexión en este importante post que estoy haciendo ahora mismo es que estamos llamados, nos debemos exigir el mejoramiento continuo. Debemos mejorar continuamente, desarrollar capacidades nuevas todo el tiempo, fortalecer esas habilidades de venta todo el tiempo, esas habilidades de relación, fortalecer nuestras habilidades de proceso, siempre. Y en esa medida vamos a encontrar y vamos a estar más preparados frente a las oportunidades que nos dé la vida, que tengamos, y vamos a poder sacar mucho más provecho de todas las cosas buenas que nos pasan. ¿Ok? De manera que vamos a tener un balance positivo, más cosas buenas que cosas malas. Y no como le suele pasar a la mayoría de los emprendedores, más cosas malas que cosas buenas, ¿no? En relación al tema del emprendimiento, claro está. Así que bueno, espero te guste este post que pues me pareció muy interesante compartirlo contigo, y seguimos trabajando, seguimos construyendo, seguimos formándonos y seguimos desarrollando esa mentalidad digital que es bien importante, y lo vamos a hacer mediante estos episodios que estamos compartiendo acá. Así que te pido que te suscribas, que por ahí no lo pedí antes, que te suscribas, que apoyes, que dejes un like o dejes un comentario para que bueno, este canal siga creciendo y sigan otras personas aprovechando esta información que viene de la reflexión, viene del ejercicio de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal también, porque de las dos cosas se aprende. Y bueno, también sirve o es una forma que yo uso para compartir mis experiencias tanto personales como profesionales en materia de emprendimiento. Cuídate mucho y nos vemos en un siguiente.